Buenos días, mi nombre es Isabela Escobar Marín y nosotros somos el grupo 3. En esta exposición les estaremos hablando del video el cual se titula El efecto del tamaño y la resistencia de las partículas sobre la resistencia del suelo. Bueno, primero daremos una breve introducción acerca del video, luego hablaremos de qué se trata este video y por último daremos un espacio de aprendizaje para dar más claridad a los temas tratados en el video. Comenzando con esto, este video hace parte de una serie de videos de principios básicos de la mecánica de suelos financiada por la Fundación OBE-ARU, la cual se dedica a prestar servicios profesionales de ingeniería, diseño, planificación, gestión de proyectos y servicios de consultas con un enfoque colaborativo y abierto de la ingeniería que conduce a un trabajo de calidad y de relevancia duradera. En el video, el profesor John Burland, a partir de sus años de experiencia practicando la ingeniería y la geotecnia, da la enseñanza a sus oyentes de lo que él considera el conocimiento clave para que los ingenieros geotécnicos puedan comprender la mecánica de suelos en la práctica de la ingeniería. En el video, el efecto del tamaño y la resistencia de las partículas sobre la resistencia del suelo, el profesor John Burland muestra cómo la clasificación del suelo, o sea, el rango de tamaños de partículas del suelo y la forma del suelo afectan la capacidad del suelo para resistir la carga. Se usa un modelo de fricción de base, modelando cómo los cambios de un suelo afectan la capacidad para resistir el peso de una base que presiona sobre él. Además, compara la resistencia de un suelo bien granulado con un suelo uniformemente granulado y demuestra que un suelo bien granulado tiene una mayor capacidad para resistir cargas. Usando el mismo modelo, el profesor Burland muestra cómo el efecto de la forma de las partículas en la resistencia del suelo, comparando el comportamiento de un suelo hecho de partículas redondas con el comportamiento de un suelo hecho de partículas circulares. Mis compañeros hablarán cada tema de aprendizaje de este video dando solución a estas preguntas. Ya cada uno le dará profundidad a las siguientes preguntas. Muy buenos días, mi nombre es Natalia Perilla Díaz y hoy les voy a exponer sobre qué es el suelo de granulometría uniforme, pero primero se debe tener en claro de qué es la granulometría. La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de la muestra sacada. Muchos materiales de construcción, como es el cemento o el yeso, pues están formados por un conjunto de partículas de diferentes formas y tamaños. Ya para una mayor definición de la granulometría, pues se utiliza el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, en el cual yo solamente les voy a exponer sobre el coeficiente de uniformidad. Este se define como la relación entre el diámetro correspondiente al 60% del peso del material y el diámetro por el que pasa el 10% del material. Ahí podemos observar la fórmula ahí se puede observar, perdón, ahí se puede observar la fórmula donde CU es el coeficiente de uniformidad y esto sería igual a de 60, que es el diámetro correspondiente al 60%, dividido de 10, que es el diámetro por el que pasa el 10%. Si el coeficiente de uniformidad es menor de 5, la granulometría es uniforme. Si está comprendido entre 5 y 20, el suelo sería un poco uniforme. Y si es mayor de 20, se trata de un suelo bien gradado. Por lo tanto, se podría decir que en cuanto más uniforme sea el suelo, sería más difícil en su compactación.
ya que al no existir una cierta variación de tamaños que rellenen adecuadamente los huecos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver qué es un suelo bien clasificado, especialmente porque tenemos que saber de qué manera, de qué estamos hablando en el suelo. Pues el suelo bien clasificado es aquel que cumple con las especificaciones y requisitos para poder ser utilizado en el momento de la construcción. Esto es debido a que obviamente no queremos que en un futuro se presenten patologías o deficiencias en nuestra estructura. Esto para que de manera organizada se vaya obteniendo información mediante el proceso que va a tener el suelo. También tenemos que tener en cuenta que se van a clasificar de diferentes maneras. La clasificación, primero que todo, se puede observar en grupos o subgrupos. Pues esto obviamente de acuerdo pues con la función ingenieril que se vaya a cumplir. Algunos sistemas de clasificación pues proporcionan el lenguaje común para expresar de manera concisa características generales de los suelos y pues que existen variedad infinita de ellos y pues algunos con descripciones detalladas, unos sí, otros no. Bueno, vemos la clasificación por textura. La clasificación por textura a lo que se refiere es a lo que se puede observar. Entonces, es el aspecto o apariencia superficial que podemos ver en el suelo. Esto es a simple vista, lo cual nos permite observar y mirar atentamente el suelo si se encuentra húmedo, si se encuentra árido o muy seco, si de cierta manera cumple con lo que estamos buscando, con un grado de, de clasificación pertinente para la construcción. Entonces, obviamente, lo que hace esto es mirar el tamaño individual de cada una de las partículas de las cuales están hablando. Bueno, vamos a ver el sistema de clasificación ASTO. El sistema de clasificación ASTO es más a fondo que el de clasificación por textura. En realidad, el de clasificación por textura es relativamente simple. En cambio, el del sistema de clasificación ASTO, pues es aquel desarrollado en 1929 por Public Road, que es de Administration System. Este pues tuvo un experimento de varias revisiones, con el cual presenta una revisión propuesta en el Comité de Clasificación de Materiales. La clasificación ASTO es usada actualmente, está de acuerdo con un sistema de suelo clasificado en 7 grupos principales. A1, que es de A hasta -7, los suelos clasificados bajo los grupos A1, A2, A3. Son materiales granulares, de los cuales pues el 35% de las partículas pasan a través del tamiz. Suelos de los cuales más del 35% pasan a través del tamiz. Se clasifican también bajo los grupos A4, A5, A6 y A7, que estos son los suelos, en su mayoría lomos y materiales de tipo arcilloso. El sistema de clasificación se basa en criterios de observar las partículas mediante el proceso del cual se va a llevar a cabo nuestra construcción. Entonces, debemos saber que el sistema ASTO lo que nos permite es observar cada una de las partículas y saber si nuestras partículas están de verdad pues en cada una de las clasificaciones del sistema ASTO, A1, 2, A3, 4 y A5, 6, 7. Bueno, también tenemos el sistema unificado de clasificación del suelo. Fue propuesto por Casagrande en 1942 para su uso de trabajos de construcción de aeropuertos por el Army Corps of Engineers. Bueno, en cooperación de Bureau of Reclamation. Bueno, este sistema consiste en 2 partes. El primero son los suelos de gránulo grueso, que en la naturaleza son gravosos y arenosos, con menos del 50% que pasa a través del tamiz. Los símbolos de grupo comienzan con los prefijos G o S, o ambos. G simboliza suelos con grava o gravoso, y S es para suelos con arena o arenosos. Y el segundo que observamos es suelos granulado fino, con 50% o más que pasa a través del tamiz.
Los símbolos de grupo comienzan con el prefijo de M, el cual simboliza a limos inorgánicos, C para arcillas inorgánicas y O para limos y arcillas orgánicas. Entonces, los símbolos usados para esto son W, que significa bien graduado, P, que significa pobremente gradado, L, que significa baja plasticidad, y H, alta plasticidad. Y esto es un poco sobre la clasificación de los suelos y por qué es importante una buena clasificación. Listo, ahora vamos a ver cómo se afecta la resistencia a un suelo según su clasificación. Actualmente en ingeniería existen muchos criterios para clasificar un suelo. Dentro de los más comunes están clasificarlos por su evolución, su textura, su composición, entre muchos otros. El más utilizado en ingeniería civil es clasificarlos por sus texturas. De él se desprende lo que son las arenas, los limos, las arcillas y las gravas, cada uno con características y comportamientos muy diferentes. El triángulo de textura es una forma práctica de clasificar el suelo con el cual vamos a trabajar. Mediante un procedimiento de laboratorio y un cálculo podemos determinar en cuál subgrupo está el suelo de nosotros, porque recordemos que en la vida cotidiana generalmente lo que uno se va a encontrar es la mezcla de estos grupos. Muy pocas veces uno los encuentra de forma pura. En la norma de sismoresistencia del 2010 clasifican los suelos en 6 grupos, en los cuales su diferencia principal va a ser su resistencia. Es decir, que para un grupo A va a ser mucho menos costoso, por ejemplo, los estudios geotécnicos en comparación con un grupo F. En el grupo A, B y C vamos a encontrar generalmente suelos con roca, que va a variar entre ellos, que tal vez en algunos va a estar la roca más sana que en otros. En el grupo C también podemos encontrar suelos muy densos que aún así proporcionan excelentes resistencias. En el grupo D podemos encontrar suelos de altas resistencias y que cumplen con la normativa existente actualmente de construcción. En el grupo F ya tenemos que implementar medidas de protección, tal vez un poco de estudios geotécnicos más profundos, y los costos van a aumentar un poco más, generalmente porque son suelos con arcillas muy blandas. Y en el grupo F encontramos los suelos con los que tal vez ningún ingeniero quiera trabajar, pero que muchas veces se deben realizar proyectos obligatoriamente ahí. Son suelos muy susceptibles a la falla. Generalmente son suelos en los que se les debe implementar un estudio geotécnico más profundo, estructuras de cimentación un poco más reforzadas. Dentro de este grupo podemos encontrar lo que son suelos licuables, arcillas sensibles, turbas y arcillas con alta plasticidad, entre muchos otros. Ahora vamos a ver un poco cómo afectan otras características del suelo. Buenos días, mi nombre es Santiago y vamos a responder la interrogante sobre cómo afecta el tamaño de las partículas a la resistencia del suelo. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, tenemos que un suelo con un tamaño bien graduado tiene un comportamiento de poseer mayor capacidad para resistir cargas y de esta manera el suelo es más fuerte. Pudimos llegar a esta conclusión empezando desde la comparación de un suelo hecho en partículas redondas y con el comportamiento de un suelo hecho en partículas circulares. Entonces, al realizar la comparación de estas dos, se obtuvo como resultado que entre más angulares son las partículas del suelo, es más fuerte, ya que tiene mejor orientación, por lo que esto permite que sea más fuerte el suelo. Vemos que los suelos presentan una sucesión de tamaños que resultan de gran importancia para definir cada comportamiento de determinado suelo. Entonces, lo que se quiere decir con esto es que los suelos presentan un esfuerzo constante y esto es llamado como la resistencia. Esto aplica para fenómenos de hundimiento y pues a medida que tiene menos esfuerzo constante, aumentan las partículas finas. Eh, como, como otro factor importante, tenemos que el suelo tiene una conducción térmica, un crecimiento radicular, resistencia a la erosión, que esto puede ser tomado también como el fenómeno de hundimiento. Entonces, de esta manera podemos tomar que las partículas redondas
no tienen orientación, por lo que no pueden ser más sólidas. En cambio, cuando las partículas están presentadas en forma angular, tienen una mejor orientación y de esta forma se tiene más resistencia. La forma de las partículas afecta al suelo en su compactación. Las fracciones muy gruesas, como por ejemplo la grava, consiste en fragmentos de rocas compuestos de uno o más minerales. Los fragmentos pueden ser angulares, redondos o también pueden ser chatos. Las fracciones gruesas, también representadas por arena, consiste en granos compuestos por lo general de cuarzo. Los granos también pueden ser angulares o redondeados. En las fracciones finas y muy finas, cada grano está constituido generalmente de un solo mineral. Como se mencionó anteriormente, las partículas, aparte de ser angulares, también están en forma de escamas y ocasionalmente con forma tubular, pero nunca redondas. Si el tamaño de la mayoría de los granos de un agregado de partículas de un suelo está comprendida dentro de los límites dados para una de las fracciones, el agregado constituye un suelo uniforme. Los suelos uniformes de granos muy gruesos y gruesos son comunes, pero muy raramente se encuentran suelos finos o coloidales de este tipo. Todas las arcillas contienen elementos finos, muy finos y coloidales, y a veces hasta partículas gruesas. Las fracciones más finas de las arcillas consisten principalmente en partículas con forma de escama.